hay algunas cuestiones. Gobierno abierto o Estado abierto privilegia el enfoque ciudadano, ciudadano-céntrico, es la detección de las necesidades del ciudadano, trasladando el foco anterior, que era el centro de la administración, que se miraba el ombligo y que no registraba los requerimientos de la sociedad. Es decir, manejarse con políticas y acciones que son unidireccionales de parte de los estados es lo más fácil. Entonces hay una serie de medidas que es un como si, bueno, yo transparento una serie de datos y no me interesa mucho quién los necesita. No estoy haciendo un relevamiento. Es decir, hay países con más desarrollo que ese relevamiento sí lo hace, como Gran Bretaña, Canadá, etc. Entonces es muy fácil. Pongo todos los datos abiertos, por ejemplo, en un portal, ni siquiera los actualizo, no armo protocolos respecto a la calidad y actualización de esos datos, no consulto qué es lo que la gente necesita. Hay un concepto de transparencia que es más nuevo, que es transparencia focalizada, que es, bueno, ¿qué es lo que necesitan grupos específicos de ciudadanos? Bueno, ahí son desarrollos de segunda generación, pero en general es como una puesta a disposición que es como una iniciativa que tiene la relevancia del peso político de que los estados ponen a disposición información. Ahora, incorporarla, pero por otro lado hay otra cuestión. Los estados pueden dar información o pueden dar datos abiertos, y entonces, con base en un criterio de que, como no importa a quién están dirigidos, hay un ciudadano abstracto, entonces el lenguaje es el lenguaje de la propia administración o de las propias esferas políticas. Nadie constata que esa información se transforme en conocimiento en grupos segmentados de ciudadanos. Entonces esa información realmente no sirve. Bueno, puede servir para algunos. Es más una acción efectista que no efectiva, ¿verdad? Exactamente, pero ha movido una serie de resortes y pretensiones de la ciudadanía respecto a la participación y de la necesidad de compartir espacios comunes, aunque sea en la primera etapa de formulación de los compromisos, que simbólicamente es muy relevante. Por el otro lado, si no hay políticas, y no la hay desde la Alianza para el Gobierno Abierto, para fortalecer las capacidades institucionales y las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, no se puede cogestionar absolutamente nada. Claro. Porque y en ese sentido, no sé cómo se maneja la cosa pública. En ese sentido, Esther, ¿crees que la sociedad civil, y bueno, miremos también hacia el sector al que nosotros también pertenecemos de una forma u otra, que es el académico, que también tiene mucho que decir, ¿crees que han o hemos exigido a los gobiernos que no nos traten por igual? Es decir, hay muchas ocasiones en las que al final los gobiernos, como tú muy bien describías, ponen ahí los datos y consideran que ya han cumplido, y sin embargo desde la academia que tenemos el rigor científico e investigador, tenemos que decir, no, miren ustedes, esto debería ser de esta forma, tendrían ustedes que dosificarlo de esta manera, tendrían que transparentar estos otros datos, clasificarlos de una forma concreta. ¿Crees que ese ejercicio, de una forma u otra, sectorialmente hemos llegado a hacerlo? Estos son procesos que se dan en pequeño, por ejemplo. Esta situación de comprensión de la información de repente es tomada fuertemente por Chile y por una universidad, que es la Universidad de Chile, que empieza a hablar del lenguaje claro, del lenguaje fácil.
Lo pongo como ejemplo. Después hay varios países que, el primero creo que fue Chile en la región, Colombia, y México. Entonces eso va generando un movimiento, va como habilitando simbólicamente espacios de requerimiento por parte de la ciudadanía. Por el otro lado, y no sé cómo está esa situación, porque el lenguaje segmentado por destinatarios concretos es algo que no está realmente muy elaborado, pero el continente está lleno de poblaciones que en esas no hablan el español, poblaciones indígenas, y aparte está muy instalada la tecnología como medio. Y sin embargo estamos viendo ahora en la pandemia la cantidad de sectores que no tienen acceso. Y además, y eso lo dice la Carta de Gobierno Electrónico del CLAD, el uso de la tecnología es un derecho, no puede ser una obligación. Entonces, pensarlo así cambia las cosas, porque la cuestión es que en determinados países los lugares de información pueden ser las plazas, los domingos, ¿no es cierto? Entonces, esta necesidad de enfoque centrado no en el ciudadano en general, sino en ciudadanos concretos, cambia la lógica de la transparencia, cambia la lógica de la participación, cambia la lógica de los canales de comunicación, y también relativiza el uso de las tecnologías, que bueno, ahora con la pandemia no tenemos más remedio, pero ahora, es decir, todas estas situaciones se ponen muy en evidencia precisamente porque nos tenemos que comunicar online. Bueno, pero además al no tener demasiado impacto estos planes de acción y estos compromisos, bueno, lo que hizo fue generar un mundo, una burocracia, es decir, que se reunía permanentemente en distintos países, pero que no tenía un impacto en la ciudadanía. Si uno le pregunta, y por eso me convocan a mí, le preguntan a los ciudadanos qué es gobierno abierto o Estado abierto, no saben porque no, es decir, no se piensa sistémicamente de qué manera se introduce una política, y en realidad, en muchos casos, la pretensión de los gobiernos o de los estados es ser miembro, tener una membresía en la Alianza para el Gobierno Abierto, porque queda bien. Ahora, de ahí que estén dispuestos, es decir, efectivamente a centrar el enfoque en ciudadanos concretos, me parece que hay una distancia gigantesca. Por supuesto que hay países que lo están haciendo. Lo están haciendo, pero son pocos. De hecho, la tecnología, que puede ser un elemento de inclusión, y en muchas ocasiones termina representando un factor de exclusión realmente. Totalmente.